El día de hoy hablaremos sobre un tema controvertido, que es el cerebro humano. Lo vamos a hablar de una forma física. ¿Qué constituye el cerebro humano? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué lo hace ser lo que llamamos el cerebro humano? Entonces, el cerebro humano ha evolucionado durante miles de años en diferentes especies. La diversidad de cerebros que podemos encontrar en las especies es muy variada, pero nos vamos a enfocar en el cerebro humano desde una parte estructural, sin meter o hablar sobre su función o otras características. Solo hablando de la parte estructural podemos entender realmente la brutalidad de lo que es la maquinaria llamada cerebro humano. Imaginen, el cerebro humano tiene un peso aproximadamente de 1400 gramos, 1,5 kilos aproximadamente. Si pudiéramos cortar un milímetro cúbico del cerebro humano y verlo a través de un microscopio, encontraremos que hay 40,000 neuronas solo en ese milímetro cúbico y 1,000 millones de conexiones de fibras nerviosas. A estas 1,000 millones de conexiones de fibras nerviosas en un milímetro cúbico son comunicaciones entre las neuronas. Este fenómeno lo conocemos como sinapsis neuronal, es decir, comunicación entre ellas. Y esto es solo en un milímetro cúbico de cerebro humano. En cada conexión se transmiten muchos impulsos eléctricos variables para diferentes funciones y se desarrolla o se producen más o menos unos 30 productos químicos diferentes para diferentes funciones. En algunas partes del cerebro humano, las neuronas más grandes llegan a tener hasta 60,000 conexiones con otras 600 neuronas. Entonces, si estos datos del cerebro humano realmente son brutales, la pregunta que nos estaremos haciendo ahora mismo: ¿cuántas neuronas realmente contiene el cerebro humano? Bien, aproximadamente se sabe que el cerebro humano contiene 100,000 millones de neuronas. Es decir, con estas 100,000 millones de neuronas hay 100 billones de conexiones neuronales. Es decir, ponemos un 10 con 14 ceros. Ese es el número de conexiones neuronales que hay dentro entre esas 100,000 millones de neuronas que contiene el cerebro humano. Para entenderlo mejor, es como si dijéramos que hay 100 millones de veces un millón. Y bueno, para todavía entenderlo mejor, imaginemos que todas esas neuronas la podemos apilar de forma horizontal. Alcanzaría una longitud de 400,000 kilómetros. Eso sería todo el cerebro humano si lo pudiéramos colocar de forma horizontal. Entonces no hace falta decir que el cerebro humano es muy complejo. Así que dentro de nuestra cabeza hoy podemos decir que hay aproximadamente 100,000 billones de conexiones nerviosas. Esa maquinaria de conectividad bioquímica es lo que realmente le da identidad al ser humano. Es decir, imaginen, nosotros tenemos 100,000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones. Entonces, todo eso, más los productos químicos que el cerebro desarrolla, es realmente lo que hace que el ser humano sea humano. Es decir, es responsable de la inteligencia, la creatividad, es el director de la orquesta de nuestra vida. Cada cosa que hacemos en nuestra vida está controlada por el cerebro humano, por esos 100,000 millones de neuronas, con sus conexiones. Esto nos permite ver, escuchar, sentir, pensar, imaginar o movernos a través del mundo, aprender, hablar. Ahí residen todas nuestras emociones más profundas, nuestros deseos, nuestros sueños, alegrías, tristezas y cualquier emoción que experimentamos en el mundo físico son percibidas por esas 100,000 millones de neuronas junto a sus
junto a sus 100 billones de conexiones nerviosas. Realmente esto es lo que hace al ser humano. Esto es lo que realmente nos diferencia de otras especies, lo que nos hace diferente. Esa es una pregunta muy interesante que responderemos más adelante, pero por ahora realmente es abrumante la capacidad del cerebro humano, o llamamos, como le decimos, el cerebro físico. Por ejemplo, el cerebro humano está capacitado o está desarrollado para aprender cosas, para crear redes neuronales, caminos neuronales que simplifiquen la vida. Por ejemplo, aprender cómo levantarnos, movernos. El cerebro humano no necesita a cada rato estar aprendiendo eso, simplemente los guarda en lo que llamamos redes neuronales. Pongamos un ejemplo. Si nuestros padres nos dicen que el fuego quema, desarrollamos miedo al fuego. Si nuestros padres nos dicen que eres un mal estudiante, entonces nos consideramos como malos estudiantes. Si nuestros padres nos dicen que algo no se puede hacer, entonces adquirimos la capacidad de que no se puede hacer. Entonces a esto le llamamos que desarrollamos comportamientos neuronales o redes neuronales o patrones neuronales que ya están establecidos. Y esto muchas veces limita al ser humano. Entonces imaginen lo que el cerebro humano desde la infancia, cómo ha sido condicionado y moldeado. Es increíble. Y hasta la vez, hasta la edad adulta, todavía tenemos esos condicionamientos a través de lo que llamamos patrones neuronales. Y es muy difícil realmente cambiarlos. Pero bueno, ese sería otro tema para otro video. Entonces, vamos a hablar sobre un mito ahora último del cerebro humano. En muchas publicaciones científicas se ha dicho que el cerebro humano solo ocupa en algunos de su capacidad intelectual hablan de un 30%, es decir, 70% no estamos utilizando esa capacidad cerebral, pero lo más común es que hayamos escuchado que el cerebro humano solo utilizamos el 10% de la capacidad cerebral. Entonces, ¿dónde queda aquel 90% de la capacidad cerebral que no utilizamos? Esa es la gran pregunta. Este mito se ha visto, lo he visto en muchos escritos, en muchos libros, y realmente le han llamado el vacío oscuro del cerebro humano. Ese 90% de que no utilizamos, y imaginamos que una vez que lleguemos a utilizarlo, adquiriremos otras características diferentes a las actuales. Evolucionaremos a nuevos seres humanos, tendremos nuevas habilidades. Pero la realidad es que ahora sabemos que usamos el 100% del cerebro humano. Tengas un coeficiente intelectual alto o bajo, realmente eso no define la inteligencia ni el desarrollo de nuevas habilidades ni nada. Al final, todo ser humano ocupa o utiliza el 100% de su cerebro, independientemente del coeficiente intelectual. Entonces, lo que define realmente lo que llamamos ciertas características especiales que algunos seres humanos desarrollan son el patrón de redes neuronales, es decir, las redes neuronales, todo es la cantidad de redes neuronales que tenemos define prácticamente toda nuestra vida, desde la infancia hasta la vida adulta. Estos patrones que aprendemos desde la infancia son los que determinamos lo que somos en edad adulta. Y hay una forma de cómo lo hace. Realmente científicamente se puede predecir cómo será alguien viendo sus patrones neuronales desde la infancia. Eso es interesante. Pero por ahora nos quedaremos con la brutalidad y la complejidad del cerebro humano físico, es decir, su estructura, de qué está compuesto, sin meternos a temas más más profundos. Por ejemplo, en el cerebro humano realmente reside nuestra conciencia humana, realmente reside el libre albedrío, la capacidad de decidir por sí mismo.
¿Realmente ahí reside? ¿Realmente ahí reside todo tipo de emoción? ¿Cómo lo hace? Todas esas preguntas que nos hemos hecho y que aún siguen sin respuesta. Y vamos a ver en los siguientes capítulos todas aquellas respuestas o todos aquellos enigmas sobre el cerebro humano y realmente les va a fascinar. Pondrá en duda todo lo que sabemos hasta hoy en día. Un ejemplo, el libre albedrío. Podemos plantear la pregunta, ¿realmente los seres humanos tenemos libre albedrío? ¿Realmente el cerebro humano define lo que es un ser humano? Todas esas respuestas las iremos desarrollando conforme avancemos en los próximos capítulos en nuestro próximo video de YouTube. Por su atención, gracias.